¿Qué tal, gente? Bueno, simplemente para mostrarles el elenco de herramientas que venimos utilizando hasta el momento para desarmar prácticamente toda la parte baja del motor 7 bancadas, dado que eh, quizás con algunas herramientas más podríamos hablar de haber desarmado la tapa de cilindros, carburador, bueno, demás. Pero lo que se viene utilizando para la parte baja es una llave estrigada 916 media, de obviamente antigua escuela, llaves de 5 octavos, esta es de la marca CESA, la otra es una genérica que desarmó montones de motores 7 bancadas, increíble. Bueno, un mango deslizante, que yo en este caso agarré dos para no andar cambiando el tubo, como para darle cierta agilidad al video. Un mango deslizante con un tubo 916, un mango deslizante, los dos genéricos, con un tubo de media, T de 11, bueno, la famosa llave, esta es de la marca Dowidat, pero si fuese Baco sería marca PA, eh, cortafierrito. Tuve que sacar un par de arandelas o chapitas de seguridad en lo que son las guías de distribución para poder dar vuelta al motor. Eso lo van a ver en otra parte. Yo quería hacer un video genial de una sola parte, pero bueno, no se pudo por distintos motivos, entre ellos que se me apagaba el celular. Bueno, la llave Crique de la calidad en SICK, que como dijo el amigo Miguel, tiene un problemita acá en los flejes, tiene dos trabitas que con un resortito se mantienen, y obviamente para el lado que giremos lleva la traba. El único problema es que le falta un poquito de tensión a los flejecitos. Tubo de 28 o en su defecto 1 pulgada, 1 octavo, este es de 1 pulgada, 1 octavo, martillito, masa de goma, extractor. Este es un poco chico, pero bueno, no fue necesario utilizarlo, dado que se lo cacheteó, estoy hablando de la polea, en el momento y en el lugar indicado. Jueguito de llaves Allen, que todavía no se ha utilizado, pero para sacar la cogotera, no sé si se ve ahí están los famosos Allen del amigo Oscar Giralda, que mencionó el querido Gregorio Casa, que fue el muchacho al que los Carbota le restauraron el Iseta. Y bueno, acá lo tenemos dado vuelta, como para ya sacarle el burro. No sé qué se grabó, porque verdaderamente cuando terminé de hacer toda la movida y vi, me parecía aberrante cómo quedó. La verdad que yo pensé que estaba haciendo algo genial y no se percibió nada. Pero bueno, quiero que vean, estaba parado, apoyado en la barreta. Quiero que vean con qué lo estoy sosteniendo. Yo esto cuando pibe lo hacía con dos llantas. Bueno, ahora las llantas las tengo sosteniendo el auto y no tengo otras llantas inutilizables acá en el taller, así que nada, todas las 6 que tengo están debajo del auto sosteniendo la carrocería, como ya habrán visto. Así que bueno, eso que ven ahí es esto, pero de un motor Tornado, de un 4 bancadas. Después bueno, acá tenemos la etapa de distribución ya conocida y mostrada. Y muchos me preguntaban por qué aseveraba tanto que cuando había algún problema en la bomba de aceite, automáticamente el auto se paraba, dado que bueno, es el mismo eje y el distribuidor podría seguir girando. No hay manera, porque el que tiene el engranaje es el eje de la bomba. O sea que si no hubiese giro acá, no va a haber giro acá. Por eso tengo la certeza y le respondo a los amigos que me dijeron: ¿cómo podés aseverar que al quedarse sin presión de aceite por no girar la bomba no va a girar el distribuidor? Muy sencillo, porque el engranaje está montado sobre el eje de bomba. Si esto gira, va a haber chispa. Si no hay presión de aceite y sigue en marcha, es otro motivo que no es la bomba. O sea, que la bomba quizás esté girando, pero esté fugando la presión, no esté comprimiendo. Pero si se cortase por algo, automáticamente se para. Bueno, esto ya más o menos lo vimos ayer. Está el cárter, la tapa.
Bueno, acá está el burro, ya le aflojé los tornillos, está para sacar, nada más que bueno, por una cuestión de que quería medir unas cosas, lo dejé colgado, pero está suelto. Así que nada, acá ya lo tenemos de pecho. Cómo ha mezclado, increíble. Pero gira, y gira bien, gira lindo. La verdad, bueno, no sé ahí el reflejo si se va a ver. La placa, la barreta siempre metida en el medio. La placa se ve nueva. Vamos a bajar un poquito el brillo, dado que tengo la lamparita que se ha comportado bastante bien. La placa y el disco, a mi juicio, están bastante bien. No me ha mentido la chica, me dijo que le hizo todo, ya lo dije hasta el cansancio, pero bueno, me resultaba un poco increíble que después de haberle hecho todo esté mezclando. Pero ahora, teniendo los pistones en la mano y viendo algunas cosas, quizás estaba la posibilidad de que eso pase. Pero sí, le ha puesto en su momento una platita interesante al auto. Así que bueno, vamos a ver qué puedo rescatar de todo lo que grabé. Pedazos de una cosa, pedazos de otra. Pensaba hacer un video genial, pero bueno, les pido disculpas. No salió porque el celular me quedaba apuntando para cualquier lado. La noche se hizo presente. Y bueno, los mosquitos y nada. Pero más o menos, si mañana está tranquilo el día, está tranquila la mañana, como pienso que debería ser, vamos a darle curso a esto. Así que nada, gente, los invito esta noche a una nueva charlita del taller. Los dejo con esta imagen. Miren con qué pocas herramientas se puede trabajar, quizás con algunas unidades más, dado que bueno, tenemos el motor afuera, pero créanme que si acá se reniega con el motor, llamémosle arriba del banco, que no está arriba del banco, pero bueno, imagínense lo que era con el motor puesto. En otras partes que no sé si van a salir, estuve diciendo que me admiraba de lo que se renegaba y la fuerza que se hacía cuando éramos pibes por el entusiasmo de que funcionen estos bichos. La verdad, increíble. El peso de esto es bastante interesante. Gran cantidad de ese peso es el cigüeñal. Así que bueno, los dejo, espero que estén bien. Y nada, el saludo a los amigos como digo siempre. Y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. Vamos a bajar el brillo, así se ve el dedo característico. Los que me preguntan qué me pasó acá, está el contenido en el canal, aflojando un flexible como un principiante. La verdad que me sentí un pan triste. Se me escapó la 303 de grimo y me incrusté el filo de un azulejo, de una cerámica, de un azulejo era, hasta acá. Trabajé todo el día con la tapita salida y bueno, después, como todo macho que termina su jornada, me bajó la presión. Les mando un saludo.